Y yo quisiera que vayamos ahí a Deuteronomio 24, hermano. Si tienes la oportunidad de, ahí tienes tu Biblia, o si tienes a alguien cercano que no tiene Biblia, compártele para que leamos juntos. Este pasaje habla de, Dios está ahí haciendo un recordatorio a su pueblo. Si tú te has fijado, Deuteronomio es como una especie de repetición de la ley. Dios está a través de Moisés recordándole al pueblo los mandamientos, las ordenanzas que este pueblo debía tener. Y ahí Dios habla de algunas lecciones o algunas cosas que yo veía sobre compasión. Y quiero que lo leamos juntos. Mira, dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, gracias, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Cómo ve, hermano? Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos gracias esta tarde porque tú estás aquí. Te hemos cantado. Antes de eso oramos por este tiempo, por nuestros hermanos que vienen en camino. Pedimos tu protección para ellos. Damos gracias, Dios, por cada hermano o hermana que está en este lugar. Aquellos que nos escucharán o escucharán después también, Dios, háblales. Y Señor, disponemos el corazón para aprender y recibir tu palabra hoy. Bendice este tiempo y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando a Jesús en una ocasión se le pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante? A Jesús un día le hicieron esta pregunta y tú sabes quizá la respuesta. Él le dice esto: mira, el Señor tu Dios uno es. Y dice: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús le dice: este es el principal mandamiento. Y después les dice: y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: no hay otro mandamiento mayor que estos, o sea, que estos dos. Primero está: amarás al Señor con todo, ¿sí? Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está ahí en Marcos 12, del 29 al 31. Después del primer mandamiento, ¿sabes? Jesús coloca el amor al prójimo como en segundo en importancia. ¿Cómo ves? Y Jesús ahí en Mateo 22:40 les dice: miren, de estos dos
de estos 2 mandamientos dependen los demás. Entonces, si vamos a obedecer los mandamientos del Señor, empieza en esto: amar a Dios sobre todas las cosas y con todo nuestro ser. Y número 2, amar al prójimo. ¿Y sabes dónde está la compasión? Cuando amamos al prójimo. Por eso este año hemos hablado mucho de compasión, y ahí está la compasión, en el amor al prójimo. Cuando tú y yo amamos a aquel que tenemos enfrente, vamos a ser compasivos con ellos. Hermano, mira, para aprender compasión, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir a la Biblia, porque ahí nos habla de la compasión que Dios tuvo por ti y por mí. Ahí podemos aprender cuál es la verdadera compasión, hermano. Y yo quiero decirte una cosa: la compasión se aprende también. Aprendemos a ser compasivos, porque a veces no somos tan compasivos. Somos un tanto, o podríamos pensar, a veces egoístas o convenencieros, ¿verdad? Queremos dar, pero que haya algo de regreso, ¿sí? Pues mira, la compasión se aprende, y en Cristo podemos. La compasión se vive. Sí, hay que vivir siendo compasivos. No puedo yo estar predicándolo y afuera no ser compasivo. Tiene que concordar, ¿verdad? Lo que yo digo con lo que hago. ¿Sí o no, hermanos? Si tú y yo estamos enseñando a alguien, quizá a tus hijos o a tu equipo de trabajo, oigan, hay que ser compasivos, pues yo creo que será bueno que nosotros pongamos el ejemplo, ¿verdad? Siendo compasivos. La compasión, hermano, es para otros o para con otros, ¿sí? No para nosotros. ¿Cómo ves? Voy a tratar de explicar esto. Vamos a ver más al rato qué significa esto de que hay que ser compasivos con otros, porque hoy está de moda esto: sé compasivo contigo mismo, ámate a ti mismo, cuídate a ti mismo. Bueno, todo esto, ¿verdad? Mucho de psicología y amor propio y todo este rollo que se está moviendo mucho. Pero tenemos que tener cuidado, porque eso no está aquí en la Biblia, ¿sí? Eso de perdónate a ti mismo, búscalo en la Biblia, no está. Si alguien te lo ha dicho, eso no es bíblico. En una ocasión estaba en una reunión de pastores y me decían: hermano, hay que perdonarnos a nosotros mismos. Mira, hermano, eso no es bíblico, lo siento, ¿sí? Si yo le pido perdón a Dios, Él me perdona, listo, ¿sí? Si yo ofendo a otro, pues tengo que pedirle perdón. Si alguien me ofende a mí, yo le perdono. Pero perdonarme a mí mismo, eso no es bíblico. Sí, hermano, hay que tener cuidado. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos oyendo? Porque mira, cuando alguien te dice eso de perdónate a ti mismo, lo que está haciendo es tratar de aliviar. Hay una culpa en ti, te sientes culpable. ¿Y sabes cómo se resuelve eso? Pidiéndole perdón a Dios, no perdonándote a ti. Pídele perdón a Dios por lo que hiciste. Si dañaste tu cuerpo, pídele perdón a Dios. Hoy, Dios, perdóname porque dañé mi cuerpo, que es templo de tu espíritu. Y si te sigues sintiendo culpable, dile: Señor, revélame qué hay, y perdóname y ayúdame. Y lo siguiente que hay que hacer, una vez que tú pides perdón, ¿sabes qué debe ser? Cree que eres perdonado. Con eso. El problema es que mucha gente no cree que es perdonado y sigue con ese detalle de que ay, no me siento digno, no me siento que Dios me perdonó. Y ahí es donde entra esas filosofías de perdónate a ti mismo y bueno. No, hermano, hay que creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí, hermanos? Ánimo. Mire, la enseñanza de hoy tiene este propósito de repasar por lo menos 5 cosas en las que tú y yo podemos ser y aprender compasión, ¿sí? Ya lo dije una vez, la compasión es para con otros, ¿sí? Alguien más va a tener compasión de ti. Primeramente Dios ha tenido compasión y tiene compasión cada día. Hoy vamos a ocuparnos en compasión para con otros, ¿sí? Yo no te voy a enseñar a ser compasivo contigo mismo. De eso, pues yo no voy a hablar de eso, porque no está en la Biblia eso, ¿sí? Entonces, al final, mira, yo quiero que todo lo vayas meditando, hermano,
y piensa, cada tema que tienes ahí en tus notas, piensa cómo Jesús fue compasivo en cada una de esas áreas, ¿sí? Eso es con lo que yo quiero terminar. Cómo Jesús se encuentra en todo eso, hermano. Jesús es nuestro ejemplo, hermano. Cuando hablamos de Jesús, hermano, que vino y se hizo hombre, ¿sabes qué significa eso? Entre muchas cosas, significa que Él vino al Padre en representación de todos nosotros. Por eso se hizo hombre, ¿sí? Para que fuera delante del Padre, del juez, de todo, y se presentara en nuestro lugar. Porque aquel hombre que Dios creó, que fuera el representante de todos, falló, Adán, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Adán falló, Adán pecó. Entonces tuvo que venir, dice la Biblia, el segundo Adán o el último Adán, y representarnos de manera cabal, santa delante de Dios, y ese fue Jesús. Entonces mira lo precioso que es la venida de Jesús, a representarnos delante del Padre, santo, puro, sin mancha, sin pecado, y fue así como tú y yo obtenemos redención. Era porque era necesario, dice la Escritura, era necesario que se hiciera hombre para que pudiera representarnos, que viviera lo que tú y yo vivimos. Jesús es nuestro mayor y mejor ejemplo de compasión, hermano. Y yo quiero que empecemos. Mire, esto me encanta porque es práctico. Vamos a ser compasivos en los préstamos. ¿Cómo ves, hermano? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Mira, ve a tu Biblia, observa versículo 10. Va a decir, hermano, la Biblia habla que no prestes dinero. Bueno, piensa lo que dice y lo vamos a meditar, ¿sale? Por eso hay que leer y ver de qué se trata esto, ¿sí? Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada. Es un préstamo, ¿verdad? Alguna cosa prestada. Algunas versiones dicen cuando prestes dinero. Ahí dice cosa, no necesariamente es dinero. Tú puedes prestar muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Quizá alguna herramienta, alguna cazuela, que a veces no vuelven a dar, hermanas. Yo presto libros y a veces no vuelven. Dijo, bueno, pues ya ese préstamo se convirtió en regalo. Ya me olvido. Pero bueno, en teoría debería volver, ¿verdad? Pero mire, vamos a pensar un poquito en estas cosas que prestamos. Mira, me encanta aquí porque la Biblia nos enseña cosas prácticas, hermano, que tú y yo podemos hacer allá, en nuestro diario vivir. Y yo quiero mencionar 3 cosas. Primera cosa, aquí nos dice que cuando tú prestaras a tu prójimo algo, dice, no vas a llegar y se lo vas a tomar. No vas a hacerlo así. Dice, no te vas a meter a su casa y agarrar tu cosa. No, vas a esperar que él salga y te lo entregue. ¿Qué nos enseña aquí esto, hermano? Hoy hay un término que se usa, es el respeto a la propiedad privada. ¿Sí? Tú y yo debemos respetar la privacidad de alguien, ¿verdad? Si tú le prestaste a alguien algo, no vas a ir y meterte a su casa sin que él te abra la puerta y vas a agarrar aquello. No, hermano. Dios está enseñando a este pueblo cómo deben relacionarse, ¿sí? Entonces, hermano, tú y yo no somos de los que invadimos. Llamamos a la puerta, esperamos respuesta. ¿Estás de acuerdo? Somos cristianos, ¿verdad? Y un cristiano va a la Biblia por consejo. Si estás teniendo algún problema así, prestaste algo y te urge eso de vuelta, ora. Yo te invito, ora a Dios y dile, Señor, yo necesito esto. Lo presté de verdad con amor y no me lo devuelven, yo lo necesito. Ora y practica esto. Con respeto, honrando a la persona, honrando primeramente a Dios claramente, y llama a la puerta. ¿Sí? Entonces mira, hermano, ¿qué nos dice? Cuando tú prestes algo, no invadas. La segunda cosa aquí me gustó mucho porque nos enseña a cuidar aquello que es esencial para nuestro acreedor o aquel que te debe. Aquí dice que si esta persona te pidió prestado, algunas versiones dicen te pidió prestado una capa o un suéter.
o una cobija, ¿verdad? Hoy en nuestros términos. Dice, no se lo vas a retener en la noche cuando viene el frío, ¿sí? Dice, se lo vas a entregar, ¿sí? Para que se cubra. Entonces, ¿qué nos enseña aquí, hermano, hermana? Hay que ser compasivos en esto también. Si esta persona, hermano, te pidió prestado, y dice, sabes, mira, te pido, me prestes esto y te dejo esto en garantía. Y tú ves que eso es algo muy esencial para esta persona, ¿verdad? Dios les enseña a su pueblo y les dice, mira, se lo vas a devolver para cuando llegue la noche. Quizá esto dices, pues ya no lo vivo yo mucho, o digo, no ando pidiéndoles o no ando prestando y que me den una cobija o una cosa así como la que vemos acá. Pero mira, hermano, muchas veces tú y yo vamos a encontrarnos en situaciones donde apoyamos a gente en necesidad y tenemos que ser compasivos, observar y ver qué necesita esta persona. Sí, a veces hay gente que te dice, mire, le dejo esto, y a veces cosas que tú ves que es muy valioso, ¿sí? Y ha llegado gente y ahí te das cuenta cuando es gente que de verdad necesita aquello. Te quieren dejar su reloj, un celular o cosas que tú dices, wow, eso es mucho más de lo que le estoy prestando, ¿verdad? Entonces, la Escritura aquí nos enseña que miremos con compasión a la gente, hermano, ¿sí? La tercera cosa que a mí me bendice cuando tú y yo actuamos de esta manera, compasivos, es que el resultado de ser así, hermanos, va a ser que esa personita te bendiga, ¿sí? Entonces, si tú quieres ser bendecido, ser bendición y ser bendecido, hay que ser compasivo. En este ejemplo que Dios nos da aquí en su palabra, se está haciendo un préstamo a una persona pobre, necesitada. No vamos a ir a invadir y exigirle, no. No vamos a ir y decir, ok, yo retengo esto que me das y hasta que me pagues. Y bueno, una actitud así como la vemos hoy en el mundo, no vamos a hacer así nosotros, hermano. Si tú lo haces así, la Escritura dice, esa persona te va a bendecir. Si tú lo ves ahí en el versículo 13, obsérvalo por favor, dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. ¿Para qué? Escucha esto, para que pueda dormir en su ropa. Y dice ahí, y te bendiga. La segunda cosa que dice ahí abajo dice, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Hermanos, si Dios nos permite tener más de lo que necesitamos, yo creo y estoy seguro que es con un propósito, ¿sí? Cuando Dios nos da algo de más, que tú dices, yo esto no lo tenía planeado, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es orar y decirle, Dios, ¿por qué llegó esto? ¿Hay algo que tú quieres que haga con esto? Quizá hay una necesidad ahí en casa que viene para ti, o quizá se va a presentar alguien a quien tú puedas ayudar. Que usted y yo, hermanos, seamos sabios en usar lo que Dios pone en nuestras manos. Mira, hermano, tratar mal y ser injustos con aquellos hermanos que vienen a nosotros es ir en contra de la misma palabra de Dios. Porque una cosa que yo quiero que recuerdes y recordemos juntos es que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo atentamos contra la vida de otro, estás atentando contra alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Hay gente que dice que cuando Adán pecó, esa imagen se fue. No es cierto. Esa imagen continúa, y la Biblia lo dice. Esa imagen continúa, corrompida, pero ahí está, ¿sí? Esa imagen se corrompió. Ya no somos como Adán y Eva eran al principio, sin malicia, sin pecado. Hoy hay malicia, hoy hay pecado, hay mente que se corrompe por ese pecado. Pero hay todavía algo en nosotros que es imagen de Dios, hermano. Entonces pensemos esto. Cuando tú y yo somos malos, injustos con aquellos, es pecado, ofendemos a Dios. Hermano, la Biblia nos enseña que el prestar al necesitado
¿sabes una cosa? Era un mandamiento para los israelitas. Los israelitas van a entrar a la tierra prometida y Dios les dice, es un mandato. Quiero que lo veas conmigo, por favor, Deuteronomio 15. Acuérdate, Deuteronomio es un recuento, un recuerdo de lo que se ha vivido el pueblo de Israel y también de la ley. Y ahí nos dice la escritura, Deuteronomio 15, 7 al 8, lo leo. Cuando haya en medio de ti menesteroso, habla de gente pobre, muy necesitada, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, escucha, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra el hombre pobre, contra tu hermano pobre. Escucha, sino que abrirás a él tu mano liberalmente. ¿Sí ves? Liberalmente, no tacañamente, ¿verdad? Perdonen la palabra, pero liberalmente. Y dice, en efecto, le prestarás lo que necesite. Voy a leer el versículo 11. Ahí es donde ves esto. Mira, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea, va a haber. Por eso, escucha, yo te mando, dice el Señor, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Entonces dice, Dios nos manda. ¿Sí? Entonces es un mandato de Dios. Hermano, el salmista también habla de esto. El salmista habla de aquellos que son considerados justos. ¿Cuántos somos justos? ¿Cuántos somos justos? A ver, somos justificados, hermanos, por la fe en Cristo, ¿sí? En nuestras obras no, por nuestras obras no somos justos, pero por la fe en Cristo sí, sí podemos ser justos, ¿sí? Yo sé que usted dice, no, es que me falta mucho, sí, nos falta, pero en Cristo Dios nos ve como justos. Así que, hermano, eres justo, eres justa, hermana. ¿Sí, amén? Sí, entonces, ¿cuántos somos justos? Amén. En Cristo, ¿sí? En Cristo somos justos. Mire, vamos al Salmo 37, por favor. Mire, Salmo 37, dice así la escritura, versículos 21. Vamos a empezar ahí. Escucha cómo Dios ve a los justos. Dice así la escritura, el impío toma prestado y no paga. Pero ¿cómo debemos ser usted y yo? Mas el justo tiene misericordia y da. Vamos ahora al 25 y el 26. Este salmista dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y ¿qué dice? Y presta. Estamos hablando de préstamos, ¿verdad? Y su descendencia es para bendición. Qué hermoso, hermano. Mire, el justo está atento a las necesidades a su alrededor. Y yo quiero decirte una cosa, esto tenemos que también ser prudentes, ¿verdad? Dentro de nuestras posibilidades, ayudamos. Sí, amén. No vas a dejar a tus hijos sin comer por prestarle a alguien 1 kilo de arroz, ¿verdad? Si eso era para ti, pues, a menos que Dios te lo pida de manera muy específica, como aquella viuda, ¿verdad? Que dio de comer al profeta. Entonces, creyó en el Señor y Dios multiplicó el pan ahí en casa. Pero de otra manera, pues uno también debe ser prudente en esto. Como hijos de Dios, hermanos, prestar al necesitado debe ser algo muy natural, ¿sí? Que debe salir natural de nosotros. Mira ahí en Lucas 6:35, míralo. Jesús está hablando ahí y Él dice estas palabras. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. ¿Y qué dice ahí? Y prestad, no esperando de ello nada. Escucha esto me encantó. Y será vuestro galardón grande, cuando tú das sin esperar algo a cambio. Y seréis, dice, hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo ves? Dios, hermanos, es benigno, es bueno, aún con estos, con los ingratos y malos. Y yo creo que ahí muchas veces estamos nosotros. A veces no somos agradecidos.
¿Qué es lo contrario de un agradecido? Un ingrato o un malagradecido. Muchas veces hemos sido así. ¿Y Dios cómo sigue siendo con nosotros? Sigue siendo bueno. Lo cantamos hace rato, ¿verdad? Bueno es Dios. Bueno es Dios. Y lo repetimos varias veces porque es verdad y lo creemos. Entonces, hermano, prestar es de justos, es de los hijos de Dios. Mira, hermano, la compasión se muestra cuando prestamos al necesitado, siendo misericordiosos, es una manera, siendo justos y siendo respetuosos también con eso de la garantía, ¿verdad? Que a veces nos van a, mira, te dejo esto como garantía, siendo también respetuosos, misericordiosos, justos con el pago y también en los términos de este préstamo. Aquí es donde quiero llegar, mire, porque hoy en día oímos la palabra préstamo y lo primero que llega a nuestra mente pues son esas casas, ¿verdad?, de prestamistas o los bancos o todas esas cosas. No sé si usted piensa eso, ¿verdad?, cuando hablamos de préstamos. Otra vez, no se trata solo de dinero. Aquí vemos en la palabra, la Reina Valera me gusta aquí porque lo pone como cosa. Cualquier cosa que tú prestes, tú puedes prestar un servicio, ¿verdad? Tú trabajas en algo, tú prestas un servicio, esperas que te paguen, ¿sí? O es la idea. Tú prestas ayuda, lo que sea, que tú das un servicio a alguien, eso es prestar, ¿sí? Entonces va a haber muchas veces que aquella persona a quien le prestes el servicio definitivamente no te va a poder pagar. Y tú y yo debemos ser misericordiosos. Porque ¿sabes qué? Jesús fue misericordioso. Tú y yo no le podemos pagar lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Nunca podremos pagarle. Y así como Él fue misericordioso, Él nos dice que así como Él hizo, hagamos nosotros también. Nos va a costar, sí, hermano, porque a veces quizá hemos sido lastimados, hemos sido defraudados. Pero el Señor hoy nos llama que seamos compasivos, ¿sí? Cuando prestamos, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Y no olvides, hay que ser prudentes, ¿verdad? Esta advertencia siempre ahí está. Yo quiero que hablemos ahora compasión con los empleados. Dice, hermano, yo soy empleado, no tengo empleados. Algún día puede ser que tú tengas gente a tu cargo, gente que tú diriges. Yo te invito, veamos el consejo de Dios para nosotros. Mira, versículos 14 y 15 nos habla un poquito de esto. Habla de que primero, ¿cómo vamos a tratar a los empleados o aquellos que trabajan para nosotros? Aquí la palabra de Dios nos dice que no los oprimamos. Es la primera cosa que me llama la atención ahí. Que no oprimamos al jornalero pobre y menesteroso, al necesitado. En otras palabras, hermano, no seamos abusivos. ¿Cuántos han sido o han estado en un trabajo donde se abusa de uno? A mí me ha tocado en varios. Hubo una ocasión, hermanos, que toda la semana estuvo muy intensa de trabajo. Llega el viernes y dijimos, gloria a Dios, esto ya nos vamos a descansar. Pues no se acabó el trabajo el viernes. Nos dice el jefe, hay que conectarse desde su casa y siguen trabajando. Digo, ay Señor, bueno. Trabajamos el sábado, hermano, todo el sábado. Ya era madrugada del sábado. ¿Sí? Bueno, ya era el domingo, de hecho, ya estaba llegando. Era 1 o 2 de la mañana, hermano. Ya se imaginará cómo estaba mi cabeza. Yo ya no sabía ni. Se me olvidó hasta comer ese día. Y este jefe dice, eran las 1 o 2 de la mañana y nos dice, ¿saben? Hay que darle hasta que acabemos. Y sabe que yo no aguanté, le dije, ¿sabes? Pues le dan ustedes porque yo ya, mi cabeza no da para más. Ya, nos vemos más tarde, yo me voy a ir a dormir. ¿Sí? Fueron días muy difíciles, hermanos. Yo aprendí y en ese tiempo, en esta historia, yo dije, Señor, yo no quiero ser así. Si un día me das un equipo de trabajo, yo no quiero ser así. Porque ya lo viví, ser abusado de esta manera, en cuanto a trabajo se refiere. Y cuando voy a la Escritura y veo esto, digo, Dios, hermano, nos dice que no seamos así, hermano.
Cuidemos de aquella gente que Dios nos concede, hermano. Es un privilegio de verdad ser líderes, ¿sí? Que Dios te permita tener un equipo de trabajo y lograr grandes cosas. Eso es muy bonito, ¿sí? ¿Sí, amén? Yo estoy contento de verdad por esto. Aquí en la iglesia, mire, usted y yo podemos estar aquí contentos, alabando a Dios. Y mira, allá en el campamento, un equipo echándole ganas, trabajando y tranquilos nosotros porque lo están haciendo bien. ¿Sí, amén? Podemos estar confiados que nuestros niños están bien porque hay gente responsable que los está cuidando. No ocupa usted o yo estar allá para que las cosas funcionen. Van bien porque confiamos en ellos. Y es hermoso, pero hay que cuidarlos, ¿sí? No hay que abusar. ¿Sí, amén, hermano? La segunda cosa que habla acá es del salario. El salario. Aquí dice que cuando llegue el tiempo de la paga, hay que pagar a tiempo. ¿Cuánto les gusta que le paguen a tiempo? Sí, amén, todos, ¿verdad? Pues resulta ser que en este trabajo del cual le platicaba, me pagaban tarde, imagínense, de pilón. Dios me enseñó muchas cosas ahí, paciencia sobre todo. Pero no es bonito, ¿verdad? Que llega el 15 y no te pagan. Llega el 16 y ¡ay! Cayó el domingo, pues hasta el 17. No, pues los compromisos y todo, ¿qué pasa? ¿Ah? Entonces, pero gracias a Dios, hermano, mire, Dios también a ti y a mí nos dice, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y si Dios un día te concede ser alguien que te toca pagar, paga a tiempo, hermano. ¿Sí? Si la quincena cae en domingo, ¿cuándo lo vas a pagar? Págala el viernes, hermano. ¿No? Sería bueno, ¿no? Hay que dar el salario a tiempo, ¿sí? Mire, en varias empresas es como funciona hoy, no en todas, pero si la quincena llega el domingo, muchas empresas te pagan desde el viernes o a veces desde el jueves, aquellos que depositan, ¿verdad? Por temas de bancos. Mire, a veces nos ponen ejemplo. Entonces, hermano, yo te invito, piensa esto. Dice, hermano, pero yo no pago a nadie. Mira, puede ser que un día te toque. Y son lecciones que Dios nos da acá, ¿sí? Hay que entender, tú y yo somos también trabajadores. Tú y yo recibimos un salario y nos gusta que nos paguen bien para nuestro sustento. Entonces, si un día Dios nos concede esto, hagámoslo bien, hermano. Y la última cosa que yo quiero que consideremos aquí en el versículo 15, obsérvalo por favor. Voy a leer el 15, lee conmigo, mira, dice, en su día le darás su jornal, o sea, su salario, y no se pondrá el sol sin dárselo. Escucha esto, pues es pobre y con él sustenta su vida. ¿Sí? Entonces, a veces Dios nos lleva a través de situaciones muy difíciles para que entendamos lo que se sufre, ¿verdad? Cuando no nos pagan, para que cuando te toque a ti pagar, pagues a tiempo, ¿sí? Pero dice, lo último, mira, dice, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Mira lo tremendo aquí, hermano. Si tú y yo no somos buenos empleadores o buenos jefes o buenos supervisores, mira lo que puede pasar. Ese empleado, dice, puede clamar a Dios, escucha esto, puede orar a Dios, y lo que estás haciendo al final de cuentas es pecado en contra de Dios. Y yo quiero decirte una cosa, la Biblia dice que Dios escucha al pobre que clama. Y si ese pobre está clamando porque tú lo estás oprimiendo, porque tú o yo le estamos exigiendo y aparte no le pagamos bien o a tiempo, nos las tendremos que arreglar con Dios. Y aguas con eso, hermano, no nos conviene. ¿Sí, amén? Mira, yo quiero que veas este texto. Son consejos, hermano, prácticos. Otra vez dices, hermano, yo no tengo gente a mi cargo. Créelo, un día tú puedes ser líder de un equipo y ya tienes la enseñanza. ¿Cómo vas a hacer? Mira, en Salmo 12:5, escucha lo que Dios dice aquí. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, escucha esto, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo, dice, al que por ellos suspira. Entonces, hermano, mira, Dios está ahí atento al pobre que clama.
que tú y yo no seamos causa de este clamor. Al contrario, que más bien seamos causa de alabanza y gloria a Dios, ¿verdad? Que la gente diga, gloria a Dios, qué bien es trabajar con Braulio, ¿verdad? Qué bien es trabajar con Marta, ¿sí? Qué bien es trabajar, ¿verdad? Con cada uno, ponga su nombre ahí, ¿sí? Que ellos dicen, la verdad que es un buen jefe, una buena jefa. ¿Cuántos quieren ser buenos jefes, hermanos? ¿Sí, amén? ¿Sí, Araceli? Eso, gloria a Dios. Mire, tratar mal y ser injusto con nuestros empleados es pecado delante de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas por esto. Hermano, la compasión se muestra en aquellos que dependen de nosotros, en liderazgo, guía, sustento, instrucción. Hermano, la Biblia nos enseña muchas cosas. No solo nos enseña a ser buenos empleados, nos habla mucho de cómo ser buenos empleados, ¿verdad? La Biblia. Pero también nos habla de ser buenos líderes o buenos jefes, ¿sí? Hay un texto que me gusta y lo voy a compartir aquí, Salmo 112, versículos 5 al 6. Dice así la Escritura: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Ya hablamos de los préstamos, ¿verdad? Gobierna sus asuntos con juicio. ¿Y qué va a suceder? Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Mira, hay bendición cuando tú y yo somos buenos líderes, buenos jefes, ¿sí? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Vamos adelante, porque el tiempo, yo no sé si alguien le esté moviendo aquí, pero corre muy rápido. La responsabilidad de los padres y de los hijos, esto como que entra ahí en medio de varios temas de compasión, pero vale la pena pensar en esto porque la Biblia nos enseña de esto, hermano, que cada uno somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Sí dice la Escritura. Mire, yo no quería saltar este texto porque no tiene mucha relación con la compasión, pero vamos a ver, sí lo tiene. Así que vale la pena poner un poco de atención en esto porque aquí el Señor quiere hablarte a ti y a mí, hermano. Si tú eres padre, pues esto podrá llegar todavía más a tu corazón. Si no lo eres aún, algún día lo serás y necesitas este tipo de consejo o vas a aconsejar a alguien, tú y yo necesitamos. Mira, vamos a pensar en el versículo 16 de nuestro texto, de Deuteronomio 24:16, dice lo siguiente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ahí en Ezequiel 18:20, la Escritura nos habla y nos enseña de la responsabilidad que cada uno tenemos delante de Dios. Cada uno tenemos una responsabilidad, hermano. Y como dice aquí la Escritura, el papá no va a pagar por los pecados del hijo, ni viceversa, ¿sí? 18:20 de Ezequiel, mira, dice así la Escritura. Un segundito. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es, hermano. Mira, definitivamente hay consecuencias. Si tú y yo como padres obramos mal, somos mal ejemplo para nuestros hijos vivirán consecuencias de ello, ¿sí? La Escritura ahí en Éxodo 20 dice que Dios visita la maldad, dice, de los padres sobre la tercera, dice, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, hay consecuencias de nuestro pecado, hermano, hermana. Y tú y yo tenemos que ser responsables. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Entonces mira, este texto que dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo, no nos debe llevar a ser irresponsables y dejar de orar y dejar de disciplinar a nuestros hijos. Al contrario, debemos continuar enseñándoles y orando por ellos. Mira, hermano, cuando un hijo muere por las malas enseñanzas o mal ejemplo de sus padres, quiero decirte dos cosas. El hijo muere por su pecado, ¿sí?
no por las enseñanzas de su padre. Delante de Dios, tú y yo vamos a dar cuentas por lo que tú y yo hicimos, no por lo que me enseñó mi papá, ¿sí? Cuando vayamos delante de Dios, hermano, no podemos decir o poner la excusa, es que mi papá y mi mamá no me enseñaron bien. Tú decidiste al final de cuentas vivir así, y el Señor nos va a pedir cuentas así, ¿sí, hermano? Entonces, el hijo dará cuenta por su pecado. De igual manera el padre, hermano, por el pecado propio, no el de su hijo, ¿sí? Si este padre no enseñó bien a su hijo, pues él va a dar cuentas por no haber enseñado bien a su hijo, no por el pecado que hizo su hijo. Al final de cuentas, cada uno daremos cuenta por nuestro pecado y tenemos que ser buenos mayordomos, hermano, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando hablamos de compasión en la familia, hay que pensar en esto también. Cada uno vamos a dar cuenta cómo estamos actuando, ¿sí? La Escritura, mira, por tiempo no alcanzo a leerlo, pero ahí en Efesios 6 deja súper claro cómo deben ser las relaciones en la familia. Habla de hijos que obedecen a sus padres. Habla de padres que enseñan a sus hijos, que disciplinan a sus hijos en el temor del Señor. Habla de padres que no hacen desesperar a sus hijos. Entonces hay una responsabilidad mutua. Si vas al capítulo 5 también habla de la relación del esposo y la esposa. Entonces en la familia, hermano, cada uno vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, hermano, tomando el tema de compasión, enseñemos compasión a nuestros hijos, ¿sí? Y que ellos aprendan a ser compasivos. Es muy importante, ¿verdad? Y a veces es bueno que involucres a tus hijos en esas actividades. Hay muchas maneras de ayudar a otros, ¿sí? A veces, por ejemplo, tenemos aquí en la iglesia casa hogar. Entonces podemos enseñar a nuestros niños, mira, vamos a juntar estos, por ejemplo, ahora que vienen las clases, estos útiles escolares para llevarlos a los chiquitos de casa hogar, ¿sí? Que ese niño le gustan ciertos colores o ciertas cositas, mira, eso te gusta a ti, ¿qué te parece si compramos para los niños también de ahí de casa hogar? Y que ese niño vaya viendo ejemplo de compasión, ¿sí? Para cuando sea grande, pues aprenda compasión y viva compasión, sea compasivo con otros. ¿Sí, amén? Penúltimo, perdón. Ser compasivos sobre o con los vulnerables. Ahí el versículo 17 y 18 nos dice, no corromperás el derecho o no torcerás. Sí dice así, ¿verdad? En el 17. ¿Sí lo ves, hermano? Mira, dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Traducción lenguaje actual dice, no maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. No niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano. Hermano, ¿qué nos enseña la Biblia aquí? Un trato justo, ¿sí? Un trato humano, un trato misericordioso, hermano, con aquellos vulnerables. Yo creo que a todos nos ha tocado ver esa gente que ahí en las calles está pidiendo ayuda, ¿sí, hermanos? Pidámosle al Señor gracia y sabiduría y un corazón misericordioso para ayudar a estas personitas, ¿sí? Lastimosamente o lamentablemente hay mucho timador o no sé qué palabra usar, pero gente que engaña, ¿verdad? Aquí en la iglesia, pero hoy lo digo con confianza porque estamos solo familia, pero a veces llega mucha gente así, hermano, pidiendo ayuda, pero realmente no la necesitan. Y por eso hemos determinado, y poco a poco lo vamos a explicar a la iglesia, las medidas que se van a tomar, ¿sí? Hay un equipo que está siendo entrenado para esto. Porque es muy importante, ¿verdad? Que realmente sí seamos misericordiosos, sí seamos compasivos con aquel que de verdad está sufriendo. Pero mucha gente aquí llega, hermano, que realmente no necesita. Sí, entonces hay que ser cuidadoso con eso, ¿sí? Y le digo de antemano, el pastor no envía a la gente a que le pida dinero, ¿sale? Porque a veces estas personas que entran dicen, el pastor me dejó pedir. Yo no dejo eso, ¿sí?
Si vamos a ayudar a alguien, será de manera muy puntual, muy específica, ¿verdad? Y no es que yo lo mande con ustedes, no, hermano, eso nunca lo va a escuchar. Así que si le dicen eso, no va de mí y entonces no le ayude, porque está yendo con mentiras. Y ya lo hemos visto, es gente que pues vive así, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí, hermanos? Tenemos que hablar de esto, hermanos, ¿sí? La Escritura aquí nos habla de sí ser compasivo con el vulnerable, de verdad con el que está sufriendo. Y eso es evidente, hermano. Esos extranjeros, ¿verdad? No sé si han visto ahí en las vías del tren cuánta gente necesitada, niños huérfanos, viudas. De esto se habla aquí la Escritura. Torcer el derecho aquí nos habla de ser injustos, hermano. Y esto es pecado delante de Dios, hermano. La Biblia nos enseña principios para ser prosperados, ¿sí? ¿Alguien puede pensar de un principio para ser prosperado? ¿Qué principio te viene a la mente para ser prosperado? Hay muchos. En los 10 mandamientos hay uno. Honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué va a pasar? ¿Qué hermanos? No los oigo. Nos va a ir bien, ¿verdad? ¿Sí? Nos va a ir bien, hermanos. Dios nos va a dar larga vida, nos va a conceder bendición. Es un principio. La Escritura nos habla del principio de dar a Dios. Es un principio de bendición. Y un principio de bendición es dar al huérfano. ¿Quieres verlo? Lucas 16:10. Es un principio, hermano. Mira, los principios tú decides si los llevas a cabo o no. Sí, hay gente que se enoja cuando se habla de temas de diezmo o de dar. Pero son principios, hermano, y cada quien somos libres de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Y nadie te tiene por qué juzgar sobre eso. Son principios, tú y yo los seguimos, se cumple lo que Dios dice ahí. No lo seguimos, pues quizá nos privamos de muchas cosas, ¿sí? Pero vamos a pensar en este principio, 16:10 de Lucas. Vamos a pensarlo. Mira, el que es fiel en lo muy poco, ¿qué dice ahí? También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, escucha, injusto, también en lo más es injusto. Hermano, si Dios nos concede algo y somos injustos con esto, hablamos ya de esto, mira, cuando tú y yo no damos al necesitado, dice, o somos como estos, dice, corrompemos el derecho, la Escritura nos dice, está siendo injusto, ¿sí? Entonces no se nos puede confiar más. Si con eso que Dios te concede, para que ayudes a otros, no lo haces, pues no esperes que Dios te dé más, ¿sí? Porque no estás siendo justo con aquello que se te da. Ya vimos que torcer el derecho o maltratar a aquel necesitado, eso es injusto delante de Dios. Entonces mira, aquí la Escritura le dice al pueblo de Israel, hoy a nosotros, acuérdate que tú fuiste siervo en Egipto. Hermano, eso que tú y yo vivimos antes de venir a Cristo es para que recordemos cómo se vive sin Cristo, las cosas o cómo, en qué condición vivíamos. Aún a veces en Cristo hay situaciones que vivimos difíciles porque Dios nos quiere enseñar algo. Y Dios permitió al pueblo de Israel que pasara por este desierto y aparte por Egipto, porque mira, yo pienso en dos cosas. ¿Por qué a veces Dios permite las situaciones difíciles en nuestra vida? Yo pensaba en dos cosas. Primero, cuando Dios nos saca de ahí, para que vivamos siempre agradecidos, siempre adorándola, ¿sí? Porque tú piensas cómo era tu vida antes de venir a Cristo, cómo es hoy. Yo pienso que debería ser diferente, ¿verdad? Sí es diferente, hermano. Si no es diferente, hoy es el día para que sea diferente. Necesitas venir a Cristo. Si tu vida de hoy es la misma que antes, necesitas a Cristo hoy. Y yo quiero invitarte a orar en unos minutos. Pero si tu vida de verdad es diferente, el hecho de recordar aquello nos lleva a ser agradecidos y adorar a Dios por eso. Pero también el hecho de recordar aquello nos debe llevar a ser compasivos, hermano. Dios, hermano, nos sacó de la esclavitud, ahí en Efesios 2, 1 al 3.
nos habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, éramos esclavos de la carne, de esos malos pensamientos. Y lo que dice al final es que ayudar al pobre, al necesitado, hermano, otra vez, es un mandato. O sea, Dios lo manda. Y si Dios manda, hermano, pues yo creo que lo mejor será es obedecer. ¿Sí? Yo quiero terminar sobre las cosechas. Aquí vamos a terminar rápido, porque se repite lo mismo 3 veces, ¿sí? O el mismo concepto. Si te puedes dar cuenta, obsérvalo en el versículo del 19 al 22, al 21 de hecho. El 19 habla cuando ciegues tu mies. El 20 habla cuando sacudas tus olivos. Y el 21 es cuando vendimies tu viña, o sea, cuando estés cosechando, en otras palabras. Primero dice, cuando recojas tus cosechas, piensa en el necesitado. ¿Sí? Este es otro principio, hermano, para que nos bendiga Dios en la obra de nuestras manos. Dios te va a dar fruto, hermano. ¿Cuántos creen eso? Dios nos va a bendecir, ¿sí? Depende de lo que tú hagas, ahí Dios te va a bendecir. Tenemos que ser buenos administradores de esa bendición. Y tenemos que ir a los principios de la palabra para ser bendecidos y ser bendición. Si seguimos los principios de Dios, vamos a ser bendecidos. Si no los ponemos en práctica, si tú y yo no seguimos estos principios de dar al necesitado, hermano, quiero decirte una cosa. Vamos a limitarnos de bendición, número 1. Pero también, en mayor o menor medida, pero tiende a mayor, vamos a abrir puerta al pecado. ¿Por qué? Cuando tú y yo retenemos, cuando no damos al necesitado, no ayudamos a aquel que pide, nos empezamos a convertir en gente avariciosa, gente orgullosa, gente codiciosa, gente ansiosa, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, aquella gente que no le gusta dar, siempre vive ansiosa, preocupada por tener más y más y más y no dar a nadie. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y en la medida de nuestras posibilidades, ayudar al necesitado. ¿Sí? Ahí en su casa, ahí en Zapopan, nosotros a veces nos visita gente para pedir ayuda y procuramos, casi siempre toca cuando estamos comiendo, porque cuando comemos tenemos la puerta abierta para que entre aire y ya estamos comiendo y digo, bueno, pues vinieron por ayuda para un taco, pues aquí está el taco, ¿verdad? Estamos comiendo, hay oportunidad de llevarle un platito de comida, ¿sí? Procuramos eso, sí, a veces dice, me da dinero para ropa y a veces tenemos ropa que regalarle, mire, aquí hay ropa, ¿sí? Entonces, hermano, que haya esa disposición en ti y en aquellos que tú estás enseñando, ¿sí? Porque mira, si nos cerramos, damos lugar a estas actitudes pecaminosas, orgullo, vanidad, avaricia, pues tantas cosas, ¿verdad? La segunda cosa aquí habla de una buena mayordomía en nuestras cosechas, hermanos. Y si te fijas, se repite 3 veces lo mismo. Cuando coseches, piensa en el huérfano, piensa en el extranjero, piensa en la viuda. Cuando sacudas los olivos, también piensa en el extranjero, piensa en el huérfano, piensa en la viuda. Y en el 21 dice, cuando coseches las uvas, piensa en el extranjero, piensa en el huérfano y piensa en la viuda. 3 veces lo repite. ¿Qué significa? Que es importante y hay que hacerlo, ¿verdad? Cuando la Biblia repite varias veces, no sé si lo he mencionado, creo que sí, pero lo repito, en la Biblia, hermano, el hebreo, cuando hay repetición de algo, significa que es algo muy importante y que hay que poner mucha atención. ¿Sí? Por ejemplo, en la visión que tuvo Isaías, escuchó el canto que elevaban a Dios y le decían santo, santo, santo. ¿Qué significa? Que Dios es santo, pero de verdad santo, ¿sí? Entonces, acá en este texto, 3 veces menciona el cuidado del vulnerable. Hay que hacerlo. Porque debemos recordar que un día tú y yo estuvimos en esa situación.
Quizá dirás, bueno, yo no he pasado necesidad tan cruel, ¿verdad? De no tener ni para comer, pero quiero decirte una cosa, vivíamos esclavos del pecado. Hermano, vivíamos esclavos del pecado. Y así vive mucha de esa gente. No tiene fe, no tiene esperanza, no sabe a quién acudir. Tú y yo sí sabemos, hermano, que si un día no hay para el comer ahí en casa, tú sabes a quién pedirle y sabes que te va a dar. Amén. Él lo hace, hermano. Y sabes una última cosa, es un mandato de Dios. Dios lo manda. Dios lo manda. Si ves al final de nuestro texto hoy, es un mandato, hermano. Velo el versículo 22. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto, escucha, yo te mando que hagas esto. O sea, es un mandato, hay que hacerlo. Yo quiero concluir, hermano. La compasión se aprende, se vive y se enseña. Este año hemos hablado y seguiremos hablando de esto. Y esto solo confirma que la palabra de Dios es útil, es inspirada. Cuando hablamos de compasión, otra vez se trata de otros. Hay que tener compasión de otros, no de nosotros mismos, hermano. Dios sí nos pide que cuides tu cuerpo, cuides el templo del Espíritu Santo, pero no nos dice que seas compasivo de ti. Eso no. Cuando habla de compasión es compasión de otros, ¿sí? Si queremos aprender compasión, hay que ir a la Biblia. Ahí entendemos y tenemos el ejemplo perfecto. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús. Yo quiero cerrar con esto que dice sobre Jesús. Mira, escucha esto. Jesús lo dio todo por gracia y sin cobrar. No podemos pagar lo que Él hizo, ¿verdad? Cuando hablamos de préstamos, Él lo dio todo por ti y por mí. Y no nos cobró, no nos cobra. Jesús, hermanos, se entregó a la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa en su tiempo, por aquellos que serían sus siervos. ¿Te acuerdas cómo hablamos de tratar a los empleados? ¿Sí te acuerdas de eso? Pues Jesús se dio por sus siervos. Tú y yo somos siervos de Jesucristo, ¿amén? ¿Sí, amén? Hay un canto que cantamos, siervos para su gloria. Somos sus siervos, pero ve Jesús lo que hizo. Él dio su vida por aquellos que serían sus siervos. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor? ¿Cómo vamos a tratar a aquellos que nos sirven o nos ayudan? ¿Sí? Hermano, Jesús se hizo hombre, vivió nuestras debilidades, tentaciones, sin pecado, todo, hermano, con el propósito de redimirnos de esa esclavitud en que vivíamos. O sea, Él no buscó que tú y yo le pagáramos. Y ahora, ¿sabes una cosa? Jesús se presenta delante del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, como alguien que nos representa, pero también como un sacrificio perfecto y satisfactorio delante del Padre. Jesús es la respuesta para ser salvos y libres del pecado, hermano. Jesús es la respuesta para vivir siendo compasivos y honrando a Dios. Cuando tú y yo somos compasivos, honramos a Dios. Hay que seguir a Jesús como lo hizo Él. Jesús es nuestro Señor, y si no lo es, hoy es el día para que sea tu Señor. Hermano, ¿qué te parece si oramos y pedimos al Señor que nos dé gracia para ser compasivos? ¿Oramos, hermanos? Padre, te damos muchas gracias por esta palabra directa, objetiva, poderosa y efectiva. Queremos ser compasivos para con otros. Gracias, Dios, porque tu palabra hoy nos enseña compasión y de manera muy práctica. Gracias, Dios, por exhortarnos a ser compasivos de verdad. Hoy, Señor, reconocemos que hubo alguien que nos tuvo compasión. Padre Celestial, tú fuiste compasivo con nosotros. Jesucristo, tú fuiste compasivo. Y hoy reconocemos que somos pecadores, que no somos compasivos como deberíamos ser. Hermanos, si tú en tu corazón hay algo que dices, no he sido compasivo, hoy te invito, digamos, Señor, perdónanos por haber fallado en esto, porque hoy aprendí que es un mandato y no hemos hecho lo que tú pides. Hoy, Dios, te pedimos perdón.
Amigo, amiga que escuchas, si te cuesta ser compasivo porque dices nadie ha sido compasivo contigo, hoy Jesucristo está llamando a tu puerta. Él te ama y Él es compasivo. Él no quiere que sufras una eternidad en el infierno. Él quiere salvarte y Él dio su vida por ti. Pero tú y yo necesitamos hacer algo hoy, y es estar a cuentas con Dios. Hagámoslo juntos, hermanos, y digamos: Dios, perdónanos. Perdona nuestro pecado. Somos transgresores de tu ley. Hoy pedimos la compasión del Dios Todopoderoso. Creemos que Dios, tú eres compasivo, fiel y justo para perdonar a aquel que viene creyendo en Jesucristo. Hoy miramos a ti, Jesús. Creemos en ti, que fuiste compasivo y diste tu vida. Creemos que tu sacrificio es completo, justo para nosotros. Y Señor, ahora te pedimos que seamos esos compasivos que tú quieres que seamos. Señor, que seamos hacedores de esto, siendo compasivos con aquel vulnerable, aquellos que dependen de nosotros en la casa, hijos, esposa, familia, aquellos en el trabajo, Dios, que mostremos compasión. Ayúdanos, Dios, a quitar de nosotros todo egoísmo, toda actitud orgullosa, presumida, que voltea el rostro cuando ve a alguien en necesidad. Dios, ayúdanos que eso deje de ser en nosotros algo, que en nosotros se forme cada día el carácter más y más de Cristo. Y Señor, como iglesia, Centro de Fe Angulo, oramos por esto también, que seamos compasivos con aquellos que no te conocen, Jesús, y que no perdamos un día más, y que les compartamos la esperanza en Jesucristo, la esperanza del Evangelio. Te adoramos, Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.